Europa, mercado aún más grande que el de los Estados Unidos, está en crisis. Un mundo en el cual la China ha pasado a ser una de las potencias decisorias y que empieza a adolecer ahora también ya de problemas políticos. Un mundo en el cual nos encontramos con una batalla de monedas que no parece resuelta y una crisis que de algún modo sigue persistiendo. Y ahí está la primera observación a hacer. Desde el 2007-2008 estamos hablando de crisis. Empezó Estados Unidos con las hipotecas, siguió en el 2008 la quiebra de Lehman Brothers, luego se cayó Europa y la base de todo eso, que es bueno precisarla donde está, fue el exceso de endeudamiento. Hoy ya todos los que opinan de estas cosas, no solo los economistas, sino los políticos, porque yo lo que puedo hacer aquí es una apreciación política de la situación, mirando elementos económicos, es que hubo un exceso de endeudamiento. La exuberancia irracional de los mercados, de que hablaba Alan Greenspan, llevó a un exceso de endeudamiento general. Pensemos en esto solo, un solo número. McKinsey hizo un cálculo del Producto Bruto Mundial, todo lo que produce el mundo, comparado con la deuda que había. Era 3,5 veces la deuda con relación al Producto Mundial. Y este solo número nos permite visualizar hasta qué punto este fenómeno es el que está impregnando la situación actual. Y de ahí la confusión que se vive, la incertidumbre que se advierte. Estas crisis pueden ser de diversas naturalezas. Esta no es una crisis de las cíclicas, de las que cada tanto van ocurriendo como consecuencia de desajustes y que se arreglan con subida de intereses, bajada de intereses, un poco más de inflación, un poco menos de inflación. Esto no es una gripe, es una pulmonía, es una de las crisis más fuertes. También hay quienes han estudiado en perspectiva histórica, la historia siempre explica muchas cosas, aunque no indique el camino del futuro, pero nos da visiones, fragmentos. El futuro no tiene imagen, como decía Valéry, y para construirlo lo tenemos que hacer con muchos fragmentos del pasado. Y las crisis han sido de muy diversa índole. Esas cíclicas que se pueden resolver con medidas más o menos clásicas o las de profundidad. La historia muestra que las crisis de endeudamiento excesivo son las mayores, son las que han durado más, son las que han persistido más, como fue la crisis del 29, que duró tantos años justamente porque había que superar un fenómeno de endeudamiento. Y ahí es donde aparece la conducción política como un elemento básico. Europa hoy adolece de ese problema político. Enfrentar una crisis de esta magnitud, con 17 opinando, con 2 países que parecen asumir el liderazgo, pero a los que les cuesta hacer, el país de mayor competitividad y capacidad industrial y científica, acorralado por el resto. La señora Merkel, agredida desde afuera por su dureza y combatida desde adentro por sus conciudadanos, por su blandura con aquellos que en el exceso de endeudamiento han transitado. Y una construcción de la Comunidad Europea que hoy toca la mayor limitante que estableció y que es la moneda única. No hay la posibilidad de ajustar con devaluaciones. Grecia hace mucho tiempo lo habría resuelto con una devaluación, pero la embriaguez de la moneda única, la embriaguez de que la misma tarjeta de crédito de oro, de platino que tenía Alemania, la podían usar todos los países, aún los más pobres, ha llevado a esta situación de sobreendeudamiento. Y ahora es el momento de cómo resolverlo. Entonces, la reacción política primera fue, bueno, emitamos bonos y tapemos la burbuja. Era lo único que había como medida a la mano, no había ninguna otra cosa.
Y como ha dicho alguien, cuando uno tiene un martillo todo lo ve como un clavo. No había otro modo. Y así a martillazos se enfrentó la crisis de entrada. Y no estuvo mal, porque se evitó un colapso. Pero luego, ¿qué ocurrió? Que el Estado que había salvado los bancos entró en crisis él por sus déficits y sus endeudamientos. De modo que allí entonces tuvieron que venir los salvados en ayuda de los salvadores. Y en eso estamos. En eso estamos hoy. En Europa hay 6.5 trillones de bonos. 6.5 trillones, o sea, 6,5 millones de millones. 6.5 y 11 ceros a la derecha. Eso es lo que existe hoy. Y eso es el tema básico de cómo resolverlo. ¿Quién tiene esos bonos? Bancos que están frágiles, de estados que emitieron esos bonos y que también están frágiles y endeudados. Eso nos está diciendo que Europa va a llevar bastante tiempo arrastrándose en esta crisis, desgraciadamente, para poder salir. Ustedes ven hoy esa especie de debate teórico en el cual hoy mismo se está jugando una instancia. Unos que dicen, tomemos medidas estimulantes, y otros que dicen, sigamos con el ajuste, como si fueran cosas contradictorias, cuando hay que hacer las dos cosas. Porque los que hablan de las medidas de ajuste y las medidas de transformación tienen razón. Ni España, ni Italia, ni Grecia van a tener futuro, aunque se arreglara todo el problema, si no resuelven sus temas de competitividad, si no resuelven sus temas de producción. Es lo que planteaba el doctor Valle como nosotros. Más allá de la situación general, cada país tiene que resolver su situación. Y ese es un tema fundamental que está allí planteado. Europa va a seguir con eso. Estados Unidos, ¿qué es lo que ha hecho? Emitir. Y lanzó esa lluvia de dólares al mercado que nos ha llegado beneficiosamente también a nosotros. Porque en esos precios internacionales de materias primas de que recién hablaba Valle, hay dos ingredientes. Sí, uno estructural, que es la demanda del Asia, que consume más, la China, que sigue consumiendo, no solo alimentos, es el primer comprador del hierro brasileño, es el primer comprador del cobre chileno, es el 40% de la compra de esas materias primas. La China está allí, sí, pero ese es el problema estructural. Pero los precios subieron también por esa lluvia de dólares. Y los dólares son los que han permitido también esa espectacular suba de precios. De modo que este mundo hay que mirarlo tal cual. Bueno, se nos vino. No hay problema, déjelo. Está bien. Entonces, ese es el mundo al cual hay que mirar, ese es el mundo en el cual tenemos que competir, ese es el mundo en el cual tenemos que actuar. No es en otro, es en este mundo global. Y cada vez más el Uruguay tiene que mirar ese mundo global. Porque si miramos al Mercosur y las insuficiencias que aquí han señalado, ellas nos están indicando dónde está el camino. ¿Abandonar el Mercosur? No, porque en definitiva es un tratado que todos suscribimos, pero desgraciadamente ha habido un aflojamiento fenomenal, un relajamiento fenomenal de todas las normas y de todos los códigos, de todos los tribunales que se incumplen y del elemento fundamental que es la circulación de mercaderías. Pero al final de cuentas a todos nos importa el Mercosur. La Argentina es el 10% de nuestra exportación, sí, pero es el 30% de nuestra exportación manufacturera. Brasil es el 20% de nuestra exportación, pero es el 45% de nuestra exportación manufacturera, de nuestra exportación industrial, que es la que hoy tiene mayores dificultades en el mundo. Pues las mayores dificultades hoy están en los sectores industriales fundamentalmente, no en los sectores extractivos de materias primas ni de artículos alimenticios, en las industrias de transformación. El propio Brasil ha tenido serios problemas. Y pensemos también que el 30% de la producción manufacturera brasileña se vende también en el Mercosur. Y Brasil mismo ha tenido problemas en la industria automotora con México, por ejemplo. Es decir que
Hay intereses recíprocos todavía que nos ayudan a seguir pensando en esa dirección. Pero si ha habido aflojamiento para no aplicar, para no aceptar fallos de los tribunales, si ha habido aflojamiento para fijar cuotas, si ha habido aflojamiento para hablar de aranceles, también tiene que haberlas para que busquemos nuestra libertad. Desgraciadamente, en el periodo anterior hubo una gigantesca oportunidad histórica, que fue cuando los Estados Unidos nos ofrecieron la posibilidad de un tratado de libre comercio y el propio presidente Bush vino acá al Uruguay para de potencia a potencia ofrecernos nada menos que un acuerdo. Y en aquella época el presidente de la República dijo, el tren pasa una sola vez porque estaba de acuerdo. Y el ministro de Economía, que era el hoy vicepresidente, también dijo estaba de acuerdo. Ese era el momento histórico. Desgraciadamente, corrientes sobrevivientes de su partido, a las cuales aún no se le ha caído el muro de Berlín, dijeron que no. Y les impidieron dar ese paso histórico que nos dejó encerrados en esta situación y que nos dejó hoy sometidos a toda esta presión que estamos sufriendo. ¿Se podrá reemprender esa marcha? No lo sé. Pero ese en cualquier caso es el camino. Ese en cualquier caso es el camino. La guerra de las monedas va a seguir y como consecuencia de esos ajustes monetarios que ha habido estos días, vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Brasil está intentando mejorar su competitividad por esa fuerza, pero también está teniendo que tomar medidas de apoyo a la industria para poder mantener la competencia. Pero los dólares van a seguir llegando y felizmente van a seguir llegando. Por eso el tipo de cambio tampoco podemos soñar con que es la simple receta que nos va a dar la solución. América Latina, el año pasado, el año que terminó, recibió 153.000 millones de dólares de inversión. 153.000 millones. Había recibido 120.000 el año anterior. Había recibido 89.000 solamente en el 2009, que fue el año en el cual repercutió la crisis del 2008. Quiere decir que va a seguir viniendo esa inversión. Ahora, lo importante es que esa inversión, ¿a dónde ha ido? El 43%, 65.000 millones, a Brasil. Le sigue México con 19.000. Le sigue Chile con espectaculares 17.000. Le sigue Colombia con 13.000. Le sigue Perú con 7.600 millones de dólares. Y vean ustedes que la tercera economía de América, que es la Argentina, aún no aparece. Es decir, en el Pacífico, los países del Pacífico hoy están recibiendo una enorme afluencia de inversión extranjera directa y eso nos está marcando un camino. Aquí nuestro camino está en los Estados Unidos, nuestro camino está en China, nuestro camino está en Chile, nuestro camino está en Colombia, nuestro camino está en Perú, nuestro camino está en Brasil. Los grandes mercados que allí tenemos, a los cuales tenemos que ir. Y eso requiere acción, requiere convicción, requiere incluso que en la Argentina hagamos sentir el peso de nuestra opinión. En la Argentina tenemos esa situación paradójica de dos sociedades análogas, de dos sociedades que es imposible distinguir desde afuera. Hablamos igual, vestimos igual, tenemos las mismas influencias culturales, parecidos gustos y, sin embargo, desgraciadamente, una cíclica y renovada conflictualidad entre los gobiernos, como la que vivimos hace 100 años, cuando el debate de la frontera seca, cuando lo sufrimos después en el año 50, en la época de Perón, como lo sufrimos en el gobierno pasado, en el entredicho de los presidentes Kirchner y Vázquez. Desgraciadamente eso ocurre, pero allí tenemos que jugar también con la opinión pública exponiendo nuestros puntos de vista. Nuestros caminos son esos y están abiertos y para ellos tenemos que prepararnos, sí. Tenemos que pararnos invirtiendo en tecnología, invirtiendo en energía, como bien se ha dicho, con más urgencia. Hoy, en plena crisis de seguridad pública, estamos apagando la luz y seguimos hablando de traer inversiones que necesariamente todas reclaman energía nueva. ¿Cómo las vamos a traer? ¿Inversiones de qué? Sin energía. Allí está nuestro desafío
en lo particular, en lo nuestro, pero la mirada hacia el mundo. Sigamos, sí, con el Mercosur. Miremos muy especialmente hacia ese gran mercado brasileño con el cual siempre hemos tenido las posibilidades de entendernos. Pero, por cierto, Perú, Colombia, Chile, México, Estados Unidos y la China son y deben seguir siendo nuestro gran escenario. Muchas gracias. Bueno, vamos a solicitar ahora entonces a Daniel y a Claudia que se encarguen de trasladarles a nuestros 3 disertantes del día de hoy la enorme cantidad de preguntas de los asistentes. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Vamos a pedirles a los doctores Valle, Sanguinetti y Lacalle si pueden tomar asiento hacia este costado. Se ha dispuesto este lugar para ustedes, para la parte de las preguntas. Muchísimas gracias. Van a estar un poco más cómodos acá, además. Y bueno, es para cambiar un poco de asiento. Ahí está. Vamos a pedir también silencio para poder escuchar las preguntas y las respuestas, y desde ya siguen siendo bienvenidas cualquiera de las interrogantes que ustedes puedan tener. Para empezar, nos gustaría plantearles el tema del arancel externo común, que en estos días la República Argentina le ha planteado al Brasil la posibilidad de aumentarlo del 22 al 35%. Planteo que Argentina aparentemente lo hizo a Brasil, no todavía nuestro gobierno. Dicen que se hará en la próxima cumbre del Mercosur. El doctor Lacalle ya ha opinado estar en contra precisamente de esta modificación, aunque el planteo es tener ciertas consideraciones para otros países o terceros países que ya puedan tener vínculos comerciales con el Mercosur, como el caso de Venezuela, de Chile, de Perú y de Colombia. Nos gustaría escuchar la opinión del doctor Valle y del doctor Sanguinetti respecto a esta posibilidad de aumentar el arancel externo común. El mejor arancel es el chileno. El que me gustaría a mí es el de Chile. ¿Cómo es el chileno? Lineal 6. Lineal 6. Sí, 6% lineal. La locura esta del 35% es la madre del atraso y de la pobreza de la gente. Cuando hablan de la protección, lo que hacen es generar pobres, multiplicar pobres. ¿Y cómo se llega al 6%? Se llega bajando el arancel, señorita. Claro, pero ¿cómo? Se llega bajando, toma la decisión y lo baja. Bueno, suena fácil. ¿Y el doctor Sanguinetti qué opina? Eso plantea un desafío. El proteccionismo es encerrarnos y resignarnos a la mediocridad. No son palabras mías, se las oí hace poco al vicepresidente de la República. Se las oímos juntos. Que dijo, hacer proteccionismo y encerrarnos es resignarnos a la mediocridad. En una palabra, renunciar a la capacidad de competir. Lo que pasa es que países como los nuestros tienen que tener en cuenta su producción de transformación. Es lo que está haciendo Brasil en este momento. Está apoyando a su industria con créditos, está apoyando su industria con elementos que le permitan competir para no ser arrasada. Y con tipo de cambio, que devalúa el 20% el Brasil. Y el tipo de cambio también. Y el tipo de cambio también. Y el tipo de cambio también. Pero, como dije recién, el tipo de cambio no nos va a dar siempre la respuesta, porque Brasil se va a tapar de dólares. Pero Mantega está bajando el tipo de cambio. Estaba a 1,60 al real, está a 2. A 2, sí, de acuerdo. Ya hoy son 25% de devaluación. Es decir, hay que tener un conjunto de medidas que le permitan a la industria de transformación sobrevivir. Pero ser competitivos, el tema es ese. No podemos imaginarnos que en el mundo global podemos, no siendo competitivos, crecer. Es lo que le pasa a Europa. Alemania, ¿por qué? Porque dicen, la crisis europea. La crisis de algunos países de Europa. Porque Suecia no está en crisis, Finlandia no está en crisis y Alemania no está en crisis. Entonces, ¿cuál es el milagro? Es que son competitivos y los otros no. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, ese es nuestro desafío.
Presidente Lacalle, ¿algún comentario sobre este punto? Bien, hay una inquietud bastante generalizada respecto a las decisiones en materia de telecomunicaciones y preguntan a los tres presidentes cómo queda posicionado, cómo quedaría posicionado Uruguay en el Mercosur con el proyectado monopolio de Antel en materia de fibra óptica. Si les parece, seguimos con el orden alfabético. Doctor Valle. Volvemos al tiempo de la paloma mensajera. Yo creo que está olvidando las autoridades de Antel y el gobierno en general ha olvidado que la ley de urgente consideración número 2 que se votó durante el gobierno del doctor Valle eliminó todos los monopolios en su artículo 2. No hay ningún monopolio. No hay ni siquiera el de ANCAP. Están derogados por ley. Alguien se tiene que animar a ser efectivo, pero están derogados desde el gobierno del doctor Valle. Así que perfectamente se puede contestar, se puede controvertir esa decisión. Hay que plantearlo políticamente porque los usuarios tienen miedo. ¿A qué se refiere, doctor? Me refiero a una cosa muy sencilla, que lo que piden que sea vigente la norma que acaba de señalar el señor expresidente Lacalle son los interesados que quieren acceso y tienen miedo. Presidente Porque Sanguinetti. todos tienen permisos precarios, compañeros, y tienen miedo. Por tanto, lo tenemos que plantear políticamente en el Parlamento y que el Parlamento se pronuncie para decir si esa ley está vigente o no está vigente. Aún con la actual configuración del Parlamento, presidente Valle. Con toda la articulación, porque lo que quieren tener por mayorías errores de carácter constitucional y legal nos dan la posibilidad de ir a la Suprema Corte. Hay que ir hasta el final de las instancias judiciales habilitadas. No hay que tener miedo. Doctor Sanguinetti. Concuerdo fundamentalmente que aquí se está definiendo una situación muy importante. Muy importante económicamente, muy importante socialmente y muy importante desde el punto de vista de las libertades públicas también. El Uruguay salió de los monopolios, el senador Amorín, que allí está adelante, lo ha planteado políticamente en el Parlamento en estos días y ha hecho muy bien, y no se puede reinstalar un monopolio por decreto. Eso no es posible en este país y es lo que se está pretendiendo. Un Antel en competencia. Mire, nosotros discrepamos con el presidente Lacalle en su momento por el destino Antel. Y yo defendí la existencia de Antel pública. Pero Yo Antel no. pública... Yo no, Yo fui el único. Yo no. Yo fui el único. Bien clara la cosa. Yo fui el único de los tres. Pero porque siempre sostuve que lo que importaba, más allá de la propiedad de las empresas, era la competencia. La esencia de la economía de mercado es si las empresas son públicas o son privadas. No, la esencia es que haya competencia, porque eso sí es lo que no se puede aceptar. Que el Antel ahora abuse de su posición dominante y termine restableciendo monopolios que la ley derogó. No hay cosa más importante en la vida que comer, salvo cuando uno quiere hacer a nuestra edad los regímenes para no engordar. ¿Qué le parece que entonces nacionalizamos toda la carnicería? Bueno, volviendo al tema del Mercosur, el doctor Sanguinetti dijo que no hay que irse del Mercosur, que no hay que salirse del Mercosur. El doctor Valle habló de 21 años de fracaso y el doctor Lacalle dijo que perjudicó la relación Argentina-Brasil y la falta de sincronía o de sintonía con el Paraguay. ¿Qué opina el doctor Lacalle y el doctor Vázquez a propósito de esa posibilidad que en algún momento se manejó a nivel político Doctor Vázquez no está. de irse del Mercosur? ¿Cómo? Perdón, dije doctor Vázquez, me corrijo. El doctor No está el Lacalle. doctor Vázquez. Ahí está, faltó el doctor Vázquez. Está en Macondo. Bueno, respecto a esta pregunta, entonces, el doctor Sanguinetti dice que no hay que salirse del Mercosur. ¿Qué opina el doctor Lacalle y el doctor Valle? ¿Por qué no salirse del Mercosur cuando en algún momento se planteó, en el sistema político se planteó en algún momento irse?
En primer lugar, creo que los tres dijimos que no teníamos que salir del Mercosur. Pero yo tengo un dato distinto al de los señores expresidentes. Que yo sepa, México no es miembro del Mercosur. Y el Uruguay firmó un TLC con México, gracias, entre otras cosas, a la fantástica gestión del canciller Operti. Firmamos un acuerdo con el presidente Fox en Santa Cruz de la Sierra. Y eso se negoció en Buenos Aires en el 2000 y se negoció con quien se debe negociar en el Mercosur. En el Mercosur hay que negociar con el Brasil, que es el país que entiende de política. Y con el Mercosur, negociando con el Brasil, se resuelven las cosas. Porque en el 2000 pasó una cosa que fue la siguiente. El señor presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, planteó lo que se llama la cláusula 32. O sea que los países integrantes del Mercosur no pueden hacer acuerdos individuales con ningún país, sino tenemos que hacerlo todos juntos. Como en el Mercosur se vota por consenso y no por mayoría, habida cuenta que el señor de la Rúa, presidente de la República Argentina, estaba de acuerdo con el Brasil, porque entre Brasil y la Argentina se produce el caso de la fábula de Maître Corbeau y Maître Renard. Brasil le dice siempre a la Argentina qué bien y qué lindos colores tiene el Maître Corbeau, pero no sabe cantar. El corbeau abre el pico y el zorro se lleva el hueso. Entonces nosotros, que no teníamos otra forma que decir que sí, porque Paraguay decía que sí, porque Brasil decía que sí, cambiamos eso por el acuerdo con México. O sea, hay que negociar con Brasil, porque Brasil entiende de política, porque tiene un sentido imperial de larguísimo plazo. E Itamaraty entiende de política. ¿El doctor Lacalle? Sí, sobre el término negociar, estimado presidente Valle y compatriotas, hay una revista que se llama Somos Uruguay, creo que es muy bien presentada, y está en la tapa el canciller Almagro y se le hace un reportaje y hay fragmentos de una conferencia de Luis Almagro que, debo decir, ha sido en el trato personal una refrescante presencia en la Cancillería en cuanto al trato político y personal. Pero hay como una obsesión con la negociación, como en un círculo cerrado que nunca termina de cuajar. La negociación por la negociación en sí misma. Y con todo respeto, esto es una característica de la izquierda. La negociación como un fin en sí misma. Cuando la negociación tiene que tener un plazo y un resultado, que nunca va a ser 100% para uno o el otro lado, si no, no es negociación, es rendición, pero tiene que terminar. Y entonces, frente a las cosas que ha pasado con Argentina, no, negociación, no todo se puede negociar. Hay cosas en las que hay que plantarse, porque, por ejemplo, la aprobación de este tratado que quieren ahora tributario, nosotros tenemos que decir, eso se guarda, como dijo muy bien el presidente Mujica en su primera reacción. Luego vino para atrás en el camino. Entonces tenemos que usar lo poco que tenemos. La negociación no es un fin en sí misma. No, yo creo que hay que generar. El ejemplo de México, que aquí se puso, es excelente. Con México hicimos el primer acuerdo cuando tuvimos el problema con Brasil. Y México nos permitió salvar en aquel momento la exportación de leche y la exportación textil. Y luego dimos el segundo paso y Brasil, que al principio se oponía, luego de todas esas negociaciones lo aceptó. Pero lo aceptó porque teníamos clara la finalidad, que ese es el tema. Einstein decía, cada día tenemos más precisión y posibilidades en los medios y más confusión en los fines. Bueno, el problema es ese. Acá el tema no son los medios, son los fines. ¿Queremos realmente incorporarnos al mundo global o no? Y si es así, ese es el camino. A nosotros no se nos consultó cuando se fijaron cuotas, por ejemplo, ¿no? Cuotas de importación, que es la cosa más antigua y más contraria al propio Tratado de Libre Comercio, al artículo 1 del Tratado del Mercosur. Lo más negativo, lo más opuesto, lo más impensable. Nadie nos consultó. Bueno, nosotros tenemos que intentar esas cosas, pero con claridad en el fin. Y negociando firme. Yo creo que en definitiva es posible. Pero metas posibles y no regalar cosas que son fundamentales a nuestro interés.
porque a mí que me disculpen, pero ese acuerdo de intercambio de información impositiva, con una impositiva Argentina, con los antecedentes que tiene, no creo que ninguno lo firmara. Bien. Esa inquietud manifestada por el presidente Sanguinetti se ha hecho sentir a través de las preguntas. Dice, hay mucha preocupación por el conjunto de medidas, acuerdo tributario, liberalidad de la DGI por el levantamiento, declaración de accionistas, y dice uno de los asistentes a este foro, en este contexto los extranjeros, más bien argentinos, quedan al descubierto con un tema que se transforma en penal, el no haber declarado la inversión en Uruguay. ¿Qué harían ustedes en ese sentido? El no haber declarado inversiones aquí en nuestro país queda como sometido casi que a una sospecha delictiva. Bueno, es lo que yo acabo de decir, pero jamás lo hubiera aceptado. No se debió haber entrado a discutir siquiera. Nunca una retroactividad, jamás, jamás. Eso más venenoso es aceptar una retroactividad para el prestigio del país que quizás aprobar el tratado. Doctor Valle, un comentario sobre este punto. Írritos nulos y sin ningún valor para siempre. Bien, presidentes, hay un tema que también ustedes han mencionado, creo que en los tres discursos, y tiene que ver con aquel eventual tratado con los Estados Unidos. Hay quienes hoy sostienen que de haberse firmado aquella propuesta del presidente Vázquez, respaldada por el vicepresidente Astori, hubiéramos quedado atados como país a las circunstancias terribles de la crisis que sufrió Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que no, para nada, porque lo que nosotros podemos obtener es el mercado. No creo que a Estados Unidos se le mueva un pelo por 3 millones de consumidores. Era una decisión política que mucho nos servía en aquello de tener amigos poderosos pero lejanos, que sigue siendo una muy buena definición, pero además nosotros con el mercado de Nueva Jersey nomás ya estábamos del otro lado. La contaminación no iba a venir porque no íbamos, salvo el que quisiera entrar en una derivativos y quinta hipoteca sobre un apartamento en Miami, pero eso es volitivo, eso lo podemos hacer ahora incluso. Nosotros no teníamos casi nada para perder. Y además no olviden que el tener una asociación de libre comercio con Estados Unidos es como tener tarjeta Platinum, ya no tarjeta de oro. Uno tiene un acceso a un nivel para la deuda, para los intereses, para la confiabilidad, que es como una segunda firma de aquellas que te dije para ir a un banco. Entonces creo que era un gran beneficio. La crisis que existió en los Estados Unidos y de la cual con lentitud se va saliendo, afecta al Uruguay y al mundo entero en la medida que es una gran economía, tenga o no tenga acuerdo de libre comercio el Uruguay con ese país. Colombia, Perú y Chile tienen acuerdo de libre comercio y no tienen ninguna cosa que los afecte negativamente. Yo diría que en este caso está la prueba del 9, cuando íbamos a la escuela, ¿se acuerdan? La multiplicación, la prueba del 9. Bueno, muy bien. Esta es la prueba del 9. Nosotros tenemos la industria textil liquidada. ¿Por qué? Porque pagamos impuestos con los paños en los Estados Unidos. Si tuviéramos una situación como Colombia, entonces no tendríamos ese problema. O sea, Pailana podría estar de nuevo produciendo con todos los obreros trabajando y produciendo los paños filafil que producía si no tuviéramos que pagar impuestos al entrar con nuestra mercadería a los Estados Unidos. El gobierno del doctor Vázquez en su momento nos hizo el cuento de que como Chile tenía un acuerdo económico de libre comercio con los Estados Unidos, nosotros podíamos entrar por el costado. O sea, los Estados Unidos son tan bobos que firmando el acuerdo con Chile, todo el mundo manda a Chile para pasar sin aranceles para los Estados Unidos. Eso no existe. Mientras que los chilenos, que tienen acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, le venden carne chilena sin impuestos a los Estados Unidos y compran carne uruguaya para abastecer a los chilenos. O sea que es al revés. Nos hubiera convenido tener un acuerdo siempre con un país grande, con Europa, con Estados Unidos, con Corea,
como lo tiene Chile, que tiene acuerdos con 53 países del mundo, en los gobiernos de todos los criterios, tanto el señor Aylwin, como el señor Frey, como el señor Lago, como la señora Bachelet. Bueno, es la última pregunta, lo sacamos, se quieren ir, pero es la última pregunta que tiene que ver con el problema de la seguridad o de la inseguridad. La oposición ha presentado en estos días proyectos al gobierno para encontrarles soluciones precisamente al tema de la delincuencia, los cacheos, militares patrullando en grupos las calles, poner al mismo nivel el homicidio que un delito de narcotráfico. La pregunta es para los tres, si tienen en mente alguna estrategia precisamente para el problema de la delincuencia. ¿Qué reflexión han hecho estos días con todo lo que ha ocurrido? Yo creo que la simplificación es uno de los grandes peligros de la vida política, pero es mucho más peligroso para el gobernante la simplificación. No hay soluciones fáciles sino opciones inteligentes, decía un antiguo aviso de Caterpillar en el National Geographic. El fenómeno delictivo es por definición sociológico y por lo tanto multicausal. Un poco de razón dice el que sostiene que pobre chico nunca tuvo un lugar donde escuchar una palabra de bien ni un ejemplo y está en situación de criminalidad, pero con eso no alcanza. Otros dicen que por la pasta base. Es decir, el delito es un fenómeno multicausal y tenemos que apelar a todas las armas que el Estado puede tener. Primero las preventivas, que empiezan, por supuesto, por enseñar valores, por fortalecer la educación y por castigar las faltas antes que lleguen al delito, que eso es la famosa tolerancia cero. También tenemos que bajar la edad de imputabilidad, pero no porque sea un remedio. Porque si dejamos votar en las elecciones internas a los de 14 años, pero no queremos que sean responsables cuando rapiñan y pegan un tiro, estamos en una situación ambivalente. A los 16 años, la gente, el límite de 1934, nadie puede decir que es válido hoy porque el mundo ha cambiado, la sociedad, la familia. Tenemos que hacer prevención. Ahora volvemos a lo que se derogó, a pedir la identificación, a estar encimando en el buen sentido del vecindario para poder filtrar la gente mediante Ahora tenemos al senador Rubio pidiendo que se viole la Constitución para entrar de noche a la casa, cosa que yo no estoy dispuesto a votar, porque el sagrado del hogar durante la noche viene de la Carta Magna de 1215 y no soy yo el que voy a sacar y permitir que esta policía se me meta en mi casa a la hora que quiera. Eso no. Vamos a no irnos para el otro lado, pero es el señor Rubio que lo propone. Lo hubiéramos propuesto nosotros tres y ustedes imaginen lo que hubiera sido. Entonces, yo creo que firmeza y no tener temor a ejercer la autoridad, porque cuando uno le dan autoridad tiene que ejercer el 100%, ni el 110 ni el 90%, si no hay una grave responsabilidad. Doctor Sanguinetti. Acá ha habido una gran confusión en el enfoque del tema, que viene del gobierno pasado. La teoría era, el delito es hijo de la pobreza, depende de la pobreza. En segundo lugar, se decía, la represión no puede ser la respuesta. El delito no es responsabilidad del delincuente, sino de la sociedad. Y ese tipo de teórico, con el cual se combatieron toda la vida las medidas que aplicamos todos los gobiernos, cuando pedíamos la cédula de identidad, decía la racia, la maldita racia. Enloquecieron a varios de nuestros ministros del Interior con el debate de las racias. Y eso es lo que ha costado tanto entender. Como consecuencia, el delito avanzó, se le tuvo miedo a la palabra represión, en el sentido de ejercicio natural de la autoridad, y hoy estamos de nuevo en la confusión, dando palos de ciego, como los que aquí se señalan. Cuando se lo requiere es claridad, certeza, entender que la sociedad tiene problemas,
pero que el delincuente es delincuente y como consecuencia no representa a la sociedad, y que el Estado es el que tiene que defender a los derechos de los más, tiene que velar por la tranquilidad de todos y no tiene que tener miedo de reprimir cuando hay que reprimir. Doctor Valle. Lo han dicho los señores expresidentes, este es un asunto de los más graves que tiene el país. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Lacalle y con lo que dijo el doctor Sanguinetti. En función de situaciones que he tenido con una persona de mi parentela que está en el Senado, creo que no debo hablar de este tema. Bien. Señoras, señores, me voy a tomar una licencia personal y si lo consideran un atrevimiento estará bien, pero tuve la oportunidad de la apertura democrática hasta ahora por mi actividad de acompañar a los presidentes en sus viajes al exterior. En reuniones tediosas internacionales muchas veces comenzaba el rumor típico de los periodistas. Cada vez que se mencionaba que iba a hablar un presidente uruguayo, la sala se silenciaba con atención porque era una muestra de inteligencia, de talento, de sensibilidad humana. Por eso ha sido para todos nosotros un gran privilegio estar en este almuerzo de trabajo. Muchas gracias a todos.